Queridos amigos, la vivienda es un grave problema en España. Evidentemente le hemos dedicado, pues, más tiempo a este problema, porque todos sabemos que España vive una situación crítica en este ámbito. Lo saben las familias, sobre todo los jóvenes, que afrontan precios desorbitados, con sueldos bajos y el paro juvenil más alto de Europa. Lo saben los propietarios que sufren la ocupación de sus viviendas y lo saben los promotores que conocen las trabas para poder impulsar nuevas viviendas y si no hay más viviendas no bajarán los precios de las viviendas. Para todos ellos hemos planteado 10 soluciones que son el arranque del Plan Nacional de Vivienda que como primer partido de España presentaremos en las próximas semanas. Lo primero es acreditar cuáles son los colectivos que más nos preocupan, cuáles son los colectivos que más dificultades tienen para vivir dignamente y también cuáles son los colectivos que quieren ser propietarios de una casa porque es perfectamente legítimo esa aspiración. Y para nosotros, el colectivo Diana, en el que vamos a trabajar con mayor intensidad, son, primero, los jóvenes, las familias numerosas, las familias monoparentales, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia de género, los municipios en riesgo de despoblación, los cascos históricos y los núcleos rurales. Y para esto, ellos vamos a plantear 10 medidas que serán desarrolladas en el Plan Nacional. Por supuesto, lo primero es ayudar al que más lo necesita. Para favorecer el acceso a una primera vivienda de los colectivos Diana que acabo de mencionar, habrá una rebaja de impuestos. Y es que pagamos en impuestos entre un 15 y un 25% del valor de la vivienda. Por tanto, cuanto más cara está la vivienda, más ingresa la Administración. Vamos a rebajar los impuestos, pero se los vamos a rebajar a todos. Vamos a rebajar los impuestos a quien compre una vivienda, vamos a rebajarlo a quien alquila la vivienda y vamos a rebajarlo también a quien arrienda la vivienda. Para bajando impuestos podamos asumir con un poco más de facilidad un alquiler o una compra de vivienda. Segunda cuestión, lo decíamos antes, los jóvenes de menos de 40 años. La mayoría de ellos no tienen ninguna posibilidad, ni siquiera de pensar que algún día van a ser propietarios de la vivienda. Y para esos, con un enorme esfuerzo y una enorme generosidad de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda con un poco más de ayuda de la Administración pública. Queridos amigos, el segundo gran asunto que hemos abordado durante este tiempo, con una preparación de meses, tiene que ver con reducir la democracia y ahondar en la simplificación administrativa. Y hemos tomado varias decisiones, me gustaría solo destacar una de calado. Los presidentes autonómicos se comprometen a llevar a sus parlamentos autonómicos leyes para garantizar la creación de un mercado abierto por lo menos en todas las comunidades autónomas donde gobernamos. Y donde no gobernamos, nos comprometemos también a presentar en los parlamentos esas mismas leyes. Mirad, ¿de qué se trata? Se trata de que los permisos, las certificaciones, las habilitaciones expedidas por una comunidad tengan validez en la totalidad de las comunidades autónomas. Las licencias, los permisos, las habilitaciones, las certificaciones tienen que tener validez en toda España. No ir a cada comunidad y sacar el mismo permiso, la misma certificación. Amigos, parece algo de sentido común, ¿verdad que sí? Pues yo me siento muy orgulloso que los presidentes del Partido Popular hayan asumido ese compromiso. Esperemos que los pocos presidentes que no sean del Partido Popular se sumen a la propuesta. Llegamos a un mercado abierto en un país de 48 millones de ciudadanos, que es un país mediano dentro de la población de otros grandes países del mundo. No quiero terminar sin hacer una referencia a otro asunto que también hemos abordado y que tiene una enorme relevancia, la inmigración irregular. Hablamos de una cuestión sin duda muy sensible. Están en juego vidas humanas y nuestra propia convivencia.
Y es lamentable que el Gobierno solo intente salir del paso y enfrentar a todo el mundo, con una enorme hipocresía y una falta de humanidad, para que no se hable de lo esencial, que es su fracasada política migratoria. Mirar, yo no voy a engañar a los españoles. No he tenido que hacerlo nunca para asumir las responsabilidades que he asumido durante toda mi vida. Y no voy a cambiar ahora. No voy a engañar a la gente. El problema de la inmigración irregular es de tal magnitud que el Gobierno central no puede abordarlo echándole la culpa a las comunidades autónomas o distribuyendo los inmigrantes por todas las comunidades autónomas sin buscar un mínimo acuerdo de proporcionalidad y sin asumir sus responsabilidades. Mirad, vivimos en una emergencia nacional. La mayor crisis de inmigración irregular de todos los países de la Unión Europea la está padeciendo España. Y el Gobierno central tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades. Lo firmamos en representación de los 14 presidentes. Con el presidente de Canarias, el 10 de septiembre del año 24, firmé un acuerdo solidario. Y todos los presidentes y presidentas de comunidades autónomas hoy aquí han vuelto a respaldar la respuesta a la crisis migratoria completa y especialmente la que sufre Canarias y Ceuta. Y por eso le vamos a exigir al Gobierno de Estado que asuma sus responsabilidades. Nosotros hemos asumido las nuestras. En lo inmediato, el Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la tutela directa de los menores no acompañados, porque las autonomías ya tienen sobresaturados todos sus recursos y no pueden atender en condiciones de dignidad situaciones tan críticas. Pero no solamente tienen que hacerse cargo en asumir la tutela directa de aquellos menores que ya no caben en los centros de menores de las comunidades autónomas, es que tienen que asumir su responsabilidad estructural. Y es que su competencia la han de ejercer y hemos de sellar las fronteras para acabar con el negocio de esas redes criminales que están traficando con seres humanos. Desde luego, lo que no puede es eludir la responsabilidad como está haciendo. Cuando todos los países europeos están afrontando esta cuestión con determinación y con políticas estrictas, y mientras no cambie, este Gobierno no va a contar con nuestro apoyo. Y se lo decimos claramente, no va a contar con nuestro apoyo. Mirad, no admitimos que callemos ante la condescendencia de terceros países con aquellos que trafican con personas. No comparto que no se pida ayuda a la Unión Europea porque ni Canarias ni Ceuta son solo la frontera sur de España, son la frontera de Europa. Y no pienso consentir que se confunda solidaridad con incompetencia. Y tampoco acepto maximalismos de nadie para abordar un asunto tan serio. Queridos amigos, a nosotros la política migratoria nos la dicta el sentido común, como a la mayoría de los españoles. Por tanto, esa política migratoria es la que quiere la mayoría de los españoles, a los que estamos defendiendo. Acabo ya. Y para terminar, quiero daros las gracias otra vez. Y quiero dar las gracias a las presidentas, a los presidentes, porque sé que no es fácil gestionar los problemas de una comunidad autónoma. No es fácil gestionar la sanidad, la educación, los servicios sociales. No es fácil dar respuesta a los problemas de infraestructuras. No es fácil gestionar y además suplantar la responsabilidad que el Gobierno central desde hace 7 años no ejerce. No es fácil el papel de los presidentes de las comunidades autónomas simplemente por ser del PP. Pero es que los ciudadanos les han elegido y son los representantes ordinarios del Estado en sus comunidades autónomas. Y, por tanto, si el señor Sánchez no quiere reunir la conferencia de presidentes porque resulta que la mayoría son del PP, es su problema. Ha perdido las elecciones municipales, ha perdido las elecciones autonómicas y ha perdido las elecciones generales. Eso es lo que ocurre y no quiere fotos donde se acredite que ha perdido
todas las elecciones, incluidas las elecciones europeas.